A todos, disculpen por el coro. El error no fue de los músicos, fue mío. Estrenamos carpeta, pero no la repasamos. Así que tuvimos ahí una controversia de acordes. Bueno, yo quisiera en esta mañana compartirles y que podamos pensar juntos brevemente en tres preguntas. Tres preguntas. Vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios. Y de allí vamos a sacar del último capítulo. Vamos a darle unos segunditos a los músicos que respiren este tiempo que pasaron. Y le damos las gracias a Diego, que es el que siempre se acuerda la música original, nos va guiando a todo. Todo lo miramos. Bueno, allí en 1 Corintios, el último capítulo, o el anteúltimo, mejor dicho, el 15, recordamos que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y ordenando algunas cuestiones que pasaban en la iglesia, algunos desórdenes que había, y más que los desórdenes es que bueno es que haya alguien que nos ordene, ¿no? Imagínense en un tren donde las vías del ferrocarril comienzan a fallar, o porque en vez de estar bien unidas están separadas y tic, 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 se siente el golpe. Y de repente se empiezan a abrir, empieza a descarriar y el tren ¿a dónde termina? Un desastre. Pero cuando hay alguien que va guiando esos rieles y se pone ahí firme y controla que estén derechos, que estén firmes, el tren no siente nada. Va, avanza y avanza. Y en la iglesia del Señor pasa lo mismo. Para eso están los líderes, para eso están los maestros, para eso están los pastores, para eso están los ancianos. Aquellos que van buscando delante de Dios trazar la palabra de Dios correctamente, porque de esa forma entonces la iglesia va triunfando. Y acá sucedía lo mismo, pero dentro de eso está el testimonio de Pablo. Y del testimonio de Pablo sacamos tres preguntas. ¿Quién era? Que nos podamos a plantear esta mañana quiénes éramos o quizás quiénes somos todavía hoy. Luego sí, ¿quién soy? Porque Pablo va a hablar de quién era, quién es, y lo último que va a decir él es, ¿qué hago con esto que soy? Leemos estos tres versículos, son cortitos, los pensamos entre todos. Dice allí en el capítulo 15, les viene hablando de que Cristo resucitó en realidad, porque estaba la confusión y la mala enseñanza que algunos dicen, no sabemos si resucitó. Sí, le dice Pablo, Cristo resucitó. Y fíjense uno de los datos importantísimos. Dice, verso 4 leo, y que fue sepultado, habla del evangelio que se predica, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es Dios mismo, omnipresente. Y dice el texto, de los cuales muchos, y esto es un dato increíble, viven aún. Imagínense, estamos en Corintios, ahí, Cristo resucitó, no resucitó, pasaron 20, 30 años, ¿quién lo sabe? No, dice, anda a tocar el timbre a lo de Pedrito. Él lo vio. Pedrito, bueno. Andá a la otra provincia que está José y preguntale. Nadie podía refutar o negar que Cristo había resucitado. Había un testimonio viviente. Cristo apareció vivo. No lo decimos nosotros solos los 12 apóstoles. Y es importantísimo, hermanos, que tomemos conciencia, aunque haya pasado casi 2000 años de esta escritura, que es nuestra realidad. Es por la cual nos juntamos
y predicamos a Cristo. Porque todos los líderes religiosos, que pudo haber muchos, se los puede ir a visitar en una tumba. De los líderes militares se levanta una estatua. Ahí está, la de San Martín. Pueden ir así, Cambiador, pueden ir buscando. Pero la cruz está vacía. Y Cristo resucitó. Y ahora Pablo va a decir, frente a esta verdad, esta realidad, ¿qué le pasó a él? Y dice, y después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y dice el verso 8, y al último de todos, habla de como apóstol, dice, como a un abortivo me apareció a mí. Y dice el verso 9, que nos va a llevar a la primera pregunta, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo era un religioso, fanático, que su tren no estaba sobre las vías, iba para otro lado. Él se dedicaba a buscar a los cristianos, a esta nueva religión que estaba apareciendo, esta nueva fuerza religiosa, y con cartas de los líderes religiosos con autoridad, tenía autoridad para llevarlos a la cárcel y torturarlos hasta que blasfemen. Él era un enemigo del evangelio, de la predicación de la cruz de Cristo. Él estaba a los pies de Esteban cuando lo estaban apedreando, matando y asesinando. Y él asentía, hay que matarlos a todos estos. Ese era Pablo, antes de conocer a Cristo. Entonces entramos en esta pregunta. ¿Quién eras vos? ¿O quién sos si no conoces a Cristo? ¿Cómo estaba yo antes de conocer a Cristo? Hago un paréntesis. Este coro lo elegí yo por la gracia. Pero me quedé con la letra solo y me olvidé que había que tocarlo y tocarlo bien. ¿Quién era? Y quizás sos joven, sos adolescente y decís, bueno, yo no era nadie, porque hace 15 años, 11, 13, 10, 12, era un bebé, era Jazmín, no sé. Pero vos sabés que yo una de las cosas que me planteo, y quizás te las podés plantear, por el entorno en el que estás, en el barrio, en el colegio, y dónde empuja tu corazón, podés imaginar quién podés llegar a ser sin Cristo. Todos tenemos una tendencia que nos lleva a, y no es buena, porque los designios y los deseos del corazón siempre son de continuo hacer el mal. Está en la naturaleza humana. Entonces, si sos joven o adolescente, podés pensar y ve a los compañeros y decir, y si yo no iría a la iglesia tranquilamente, podría ir para este lado. O me llama la atención, me da curiosidad, me gusta, no creo que sea tan malo. Y aquello que ya hemos caminado un poquito más, podemos mirar para atrás y decir, este era yo, este soy yo. Y Pablo dice, yo soy el menos digno de que Dios me mire y me llame. Y ahí aparece lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios te está buscando desesperadamente para hacerte bien. La gracia es que Dios desinteresadamente te ama. La gracia es que Dios tiene un propósito y un plan y está esperando poder hacerlo con vos. Y que en ese plan vos te sientas realizado, satisfecho, contento, que tenga tu vida significado, que digas vale la pena. Entonces dice Pablo en esta pregunta, yo era esto, pero dice, y no lo merecía. Y el verso 10 nos lleva a la otra pregunta. Pero la gracia de Dios, por la gracia, soy lo que soy. ¿Qué es Pablo?
¿Qué era Pablo? Pablo, dijimos, era un perseguidor, alguien que iba contra la cruz de Cristo, alguien que en su ignorancia, como dice el texto, como confiesa él, perseguía de una forma equivocada la cruz de Cristo. Pero cuando se encontró con Cristo, cuando la gracia, cuando Dios lo agarró y lo tomó, él no fue más ese, él fue otro. Y acá también nos podemos ver nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Y a veces podemos plantear, mirá, padre de familia, trabajador, logré algo dentro del trabajo, soy un estudiante. ¿Qué soy? En cuanto a lo intelectual, Pablo había estudiado todo. Todo. Desde la parte judía hasta la griega también. Pero él entiende que ahora es un servidor de Jesucristo. Él le pertenece a Dios. Ahora soy alguien que la gracia de Dios me alcanzó y me tomó para Él. Y tengo esperanza, porque termina el capítulo hablando de la esperanza de la vida eterna. Yo sé quién soy. ¿Vos te podés plantear hoy decir quién sos? Porque a veces estamos confundidos. Cuando estamos en el trabajo, ¿quién soy? Y alguien que responde a alguien más que tengo a cargo. Acá soy trabajador, tengo que cumplir, tengo que estar atento todo el tiempo. Voy a la iglesia, bueno, ahora sí, ahora soy el que se sienta en el banco, ahora soy el que toco, ahora soy el que hablo, ahora soy el que muevo los bancos, ahora soy el que limpio, ahora... ¿Quién sos? No, en casa soy aquel que fue alcanzado por Cristo, que la gracia de Dios lo logró alcanzar y se dejó atrapar, pasa a ser un hijo de Dios. Ese soy yo. Alguien alcanzado por la gracia de Dios. Y ese soy yo si fuese médico, si fuese abogado, si fuese ingeniero, si fuese técnico, si fuese barrendero, si fuese músico. Soy un hijo de Dios. ¿Qué hace? Que tiene un oficio. Pero ¿quién soy? Soy un hijo de Dios donde esté. No lo dejo de ser nunca más. ¿Por qué? Y dice Pablo, yo no lo merecía. Yo era el peor. Pero su gracia quiso agarrar. ¿Quién sos? Y ahí nos tenemos que ver como lo que somos, porque somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él en cualquier lugar que estemos. Solos, en público, ese somos. Ese soy yo. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué haces con lo que sos? Porque quizás ahí nos quedamos. ¿Quién era? Y bueno, era alguien que estaba perdido. No conocía de Cristo. Quizás eras un religioso, alguien que quería hacer lo bueno también. Bueno, pero un día llegué y me predicaron y aprendí que a través de Cristo tengo la salvación, tengo el perdón de mis pecados, me voy al cielo, amén, amén. Cumplo un ministerio, bien, hasta ahí llegué. ¿Y qué haces? Y miren la declaración de Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido vano. Él no debe nada. Pero entiende que es mucho. Él no debe nada, pero entiende que es mucho. Y yo a veces me pregunto si entiendo que es mucho. Dice, miren, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Habla defendiendo su lugar como apóstol. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y yo pensaba, si estás en una carrera y estás estudiando, ¿cuánto tiempo dedicas? Quizás lo justo para zafar. Si estás en un trabajo, ¿cuánto te esmerás? Quizás lo justo para que no te recriminen, para que te paguen lo tuyo.
¿Y si Dios nos tendría que pagar o recompensar por nuestro servicio cristiano? Su gracia es grande, pero Pablo no la tiene en poco. Sabe que no tiene que pagar, pero sabe que es grande. Y dice, y en mí no fue en vano, no es como tirarle la perla a los chanchos. Yo sé dónde estoy. Y trabajo más que ninguno por ello. Y yo me ponía a pensar en esto. Si venimos a hacer algo no le debemos nada a nadie. Eso está claro. No le debemos nada a nadie. Pero no creamos que alguien nos debe a nosotros. Tampoco. Su gracia fue muy grande y te alcanzó. Y qué bueno en esta mañana que pensemos como Pablo. Y su gracia en mí no fue en vano. Porque yo entendí la grandeza de él. Y sabemos que no hay que pagar nada, pero él se siente en deuda. ¿Y por qué se siente en deuda? Porque ve quién es él, de dónde fue sacado y quién es Dios. Cuán grande es su gracia en él. Cuán grande es que Dios lo mire y lo tenga en cuenta. Es Dios el que tiene en cuenta. Es un hermano. Repasamos las preguntas. Pablo dice, yo sé quién era, el peor. Pero sé quién soy. Su gracia me alcanzó y soy un hijo de Dios. Y lo tercero, yo sé qué hago con esta gracia en la gracia. Me esmero. Porque es un agradecido. ¿Qué haces en la gracia? ¿Cuán grande es esa gracia? El texto que siempre usamos para predicar de San Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo. Tanto. ¿Cuánto es tanto para vos? Allí en Romanos 5:8 dice que su amor se manifestó en el momento más sublime, que más necesitábamos, que peor estábamos. Ahí se manifestó su amor, entregándose Cristo en la cruz del Calvario. Si su gracia es tan grande, ¿qué vas a hacer? Comienzan las actividades, siempre para hacer, para Dios. Y que podamos decir como Pablo, su gracia no es en vano. No gastó el tiempo en mí porque sí. Yo sé que vale la pena lo que hizo. Yo quiero gastar mi vida para Él. Dios quiera que en esta mañana nos podamos ir pensando dentro de esta explicación que Pablo da a los corintios y que los ordena, él cuenta esto. Y nos vayamos con esa pregunta. Su gracia no fue en vano para mí, dice Pablo. ¿Cómo es para vos? Si Dios tendría que dar testimonio de nosotros. Hoy leíamos ese texto en San Juan, ¿no? Padre, te he glorificado, he acabado la obra. Que podamos decir, tu gracia no fue en vano, la voy a gastar donde estoy. Hoy, cada vez que vengo los domingos por acá, me asombro. Paso por el... Están en la puerta esperando para entrar. Acá abrimos la puerta y esperamos a que entren. Dicen que se dan cursos de exorcismo, no me consta, pero bueno, y se cobran dólares. Dejémosla ahí. No es chiste. Ahí. Pero digo, yo me voy a esforzar. La gracia de Dios que sigue actuando para que yo madure, para que tropiece menos, para que me limpie más, no va a ser en vano. No va a ser en vano. Y seguramente, los que te ven van a ver la gracia de Dios en tu vida. A Pablo lo veía y tenía miedo. Dice, no, este te lo persigue. No, es otro. Dice Bernabé, es otro. Recíbanlo. Que Dios bendiga su palabra y que nos sirva para meditar en nuestras vidas.